No llevaba ni una hora en el Amber Court y ya habían empezado a suceder cosas extrañas. Pero lo que veréis en el día de hoy es una serie de situaciones que escapan a mi comprensión. Suena como si abriera la puerta. I felt someone rubbing me. And it wasn't like how my dad would rub me. So my dad, what he would do is the back, the whole palm would go like this. Whatever thing that was rubbing me, right, it was rubbing like this. Viene alguien. A ver, que no pasa nada, pero es que está bajando. Va a parar este y creo que está el hombre. Sin poder dormir por los sonidos tanto dentro como fuera de mi habitación, hace que pase toda la noche en alerta. O sea, no se ve nada, lo sé, lo siento. ¿Estáis escuchando? Recordaos que me encontraba en la planta 13, donde dicen que hay una puerta cerrada con candados y avisos de que no debe ser abierta, pues dentro habitan supuestas entidades oscuras, y aquí me encontraba, acercándome a la supuesta puerta. Hay un papel ahí con un cartel. No sé qué significa eso. ¡Oh! ¿Y si está la puerta? ¿Y si está la puerta? Y está llena de todo. De porquería. Adiós. Tú, qué mal rollo. El tema... ¡Oh! Ha sonado como si abrieran la puerta. Voy a morir de un... A mí aquí me va a dar un infarto. O sea, hay mogollón de sonidos por todas partes. Es cierto que los apartamentos tienen mucha gente. Pero es que son luego sonidos en las escaleras, que estoy sola, y son sonidos por adelante, por detrás, no sé. Y esto es como una casa, parece como aviso de embargo o de algo. Indecent disposal of rubbish. Their owners. Ojo, que es del 2018, la cartita. Y esto, no voy a tocar nada, ¿eh? Oiga, que ha sonado por ahí. Ha sonado una puerta, no me digáis que no. Ha sonado una puerta. No sé, ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a quitar el micrófono, me parece. Está sonando una puerta. Está sonando una puerta por ahí. Vale, voy rápido a enseñaros cómo está la base. La base de esta puerta, o sea, está todo como manchada de líquidos, yo no sé qué tipo de fluidos. Dios santo. Voy a quitar el micrófono, ¿vale? Porque creo que la cámara va a coger más el sonido ambiente sin el micro este, que coge mucho mi voz. Vale, he hecho una prueba sin el micrófono y se me oía excesivamente bajito porque estoy susurrando. No quiero dar el cante. El de seguridad me ha dicho que no grabe aquí y estoy grabando y hay algo... Y hay alguna cámara, así que prefiero... Oh, hay cámaras por todas partes. Dios, chaval. Bueno, yo creo que ya es suficiente. Hemos grabado la puerta, todo correcto y todo bien. Perfecto, seguimos. Y de repente, cuando estaba grabando unos planos recurso... Lo que había sonado era la puerta de las escaleras, pero allí no había nadie. ¿Es que alguien se había asomado y se había arrepentido? ¿O es que me estaban siguiendo? Vuelvo a las escaleras. No sé por qué prefiero ir por escaleras que por otro lado. Lo he pensado mejor. Voy a ir en ascensor, que tengo además la tarjeta. Iba a coger el ascensor, pero es que hay un hombre y no me gusta un pelo porque es que llevo un rato esperando aquí tras la puerta para ver si baja. Y no baja. Y no voy a bajar con él a solas. Me da... Ha puesto música en el móvil. Voy a ir por las escaleras. El sonido, ¿eh? Esta no da golpe, al menos. He tenido una idea y es que voy a parar en la planta 7 porque por algo ChatGPT, que todo lo sabe, me ha dicho que es en la planta 14 o 7. Así que me gustaría, ya que estoy aquí, que me he perdido en Malasia, para enseñaros este sitio, no me quiero perder ninguna puerta extrema o algo de eso,
Así que voy a ver tanto la 7 como la 14 de aquí y del otro bloque. Y sí, estoy bajando por escaleras por lo que os he contado antes, que me ha dado muy mal rollo el tema de que el hombre estaba ahí y no cogía el ascensor. Es que no entiendo nada. Aparte de este... Viene alguien, viene alguien. Hostia, hola, hola, hola. Viene alguien. A ver, que no pasa nada, pero es que... A ver, que no pasa nada porque venga alguien, ¿vale? Pero que estando yo aquí sola... ¡Ey, que me he pasado las 7! ¿Qué es esta? Vale, a ver. Coño, ¿a qué pesa? A ver. Oh, es que hay otra puerta, tú. Por eso ChatGPT lo dice. Mirad. Hay otra puerta igual con cartas. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Wow! Son varias puertas que tienen aquí. Oigo, esta está abierta por aquí. Se puede ver con el flash del móvil. Esperad, esperad. Me estoy poniendo hasta nerviosa. Aquí hay aviso de que, yo qué sé, impagos o a saber. A ver, ¿este qué es? Amber Core Manager. Ha sonado la puerta de las escaleras, tío. Y el ascensor no hace más que sonar. Todo esto es súper rayante, de verdad, estar aquí. Os prometo que estar aquí dentro es una continua paranoia. El ascensor, los ruidos, la luz blanca, quizás sea lo más parecido a empezar a volverte loca. Vale, voy a intentar darle con flash a este. No sé de qué manera lo puedo hacer. No se va a ver nada igualmente. Estoy enfocando por debajo, pero es que no se ve nada. Entonces esta es la que decía ChatGPT, que está como maldita. Sinceramente, yo sentía más energía chunga en la otra. Pero... ¿habéis visto el ascensor? Esto lo ponen para el feliz año nuevo y estamos en junio, ¿eh? ¿Habéis visto esta puerta? Tío, lo del ascensor es para volverse loco, ¿eh? Como si le estuvieran llamando continuamente. Esta puerta está reventada. Mirad, toda bombada. Fua, tío, no sé. Vale, ahora que no hay nadie aquí, voy a pillar el ascensor para bajar. Total, ya he visto la 7 y la 14. Quizás me acerco al otro bloque o quizás no, según vea el parking, que también me gustaría bajar. Ah, a todo esto, no he visto el exterior del edificio para nada, porque claro, he llegado de noche, cosa que no tenía yo prevista. Así que mañana por la mañana tocará ver un poco el exterior y contaros el tema de los hongos y el moho rojo que está creciendo por todas partes. Se ha parado en el 13, mirad. Es donde estaba el hombre esperando antes. Ostras, ahora me lo encuentro aquí, ¿sabes? Está bajando, está bajando. Tiene que venir a 7. Va a parar este y creo que está el hombre. Ahí va, ahí va, ahí va. Okay. Have you go straight? Let me show you. Okay. You have to go straight Okay. and turn right. Okay. Thank you.
Vida normal. Estoy alucinando. ¡Wow! Es como un centro comercial aquí debajo. Las cámaras están todas ahí. Las cámaras del hotel, pero es que no hay nadie mirando. ¡Fua! Bueno, aquí está el caca. He decidido preguntar por el market porque me han pillado ahí. Había un hombre y claro, era un poco extraño decir voy al parking y además con esas personas ahí en el ascensor ha sido súper incómodo. Que no tendría maldad, pero se me han quedado todos mirando, evidentemente. Así que voy a pillar ya la cena, subo a la habitación y luego vamos al parking. Y creo que ya doy por finalizado el día. No quiero ir al otro bloque porque es que canteo es un canteo. Y el de seguridad me ha visto grabando otra vez en el de recepción y se me ha quedado mirando. Todo ese que me digan borra la tarjeta, que ahora la voy a cambiar cuando suba a la habitación. En fin, vamos a ver qué encuentro de cena. Y subo y luego bajamos. Wow, el mercado es bien grande, ¿eh? Es como otro mundo, me siento aquí más segura y más tranquila, ¿eh? Es cierto que al ir grabando soy más susceptible de que me llame la atención, pero bueno, no estoy haciendo nada malo, simplemente grabo y ya está. No sé qué cenar, o sea, tengo tanta hambre que es como no sé qué coger, o sea, me cogería todo y nada a la vez. Por si os interesan precios, una Schweppes vale 1 euro, o sea que bueno, el precio tampoco es que sea hiper barato. En Tailandia era más barato. Tienen de todo. Y lo que es más barato aquí son el tema de los fideos instantáneos. Valen 1 euro con algo y son muchísimos sobres. Escuchadme, ¿veis esto normal? VIP Spain, Pablo Picasso. ¿Pero qué narices? ¿Pero cómo pueden vender aquí a Pablo Picasso? Es que no. Tío, cosas sin sentido. ¿Por cuánto? Ah, no pone... 66. No, ese es el de atrás, no sé cuánto vale. Impresionante, aquí, perdido en mitad Malasia, Pablo Picasso, VIP Spain. Al final decidí cambiar la tarjeta antes de subir a la habitación. Quería grabar toda mi estancia en el Amber Court y como podéis ver, dejé hasta la cámara en el trípode mientras compraba la cena. También tengo que decir que tuve mucha suerte en que nadie me dijera nada en ese momento. Ahora veréis lo que he comprado de cena, un poco triste, pero bueno. Y es que no hay ningún restaurante abierto, por lo que estoy viendo. Wow, pero esto no era el acolchado. Antes de cenar, decidí bajar al garaje y ver si todavía estaban los coches abandonados. Una cosa importante, me dirijo ahora al parking y algo que no he dicho hasta ahora es que todo esto que estamos viendo, pensar que estaba destinado para ser hoteles de lujo debido al casino que hay cercano y todo eso, es bestia porque no tiene pinta de hotel para nada. O sea, no sé, me acabo de acordar ahora y digo, igual que esto estaba destinado a ser un hotel en un principio. Vemos un poco el tema de coches abandonados que hay por allí y volvemos. Me he tomado mi tiempo, he sacado el móvil, que no es tan cantoso yo creo. Se ha metido para la puerta cuando me ha visto sin cámara. Pero mirad estos coches, ¿eh? Y es que no es el único que está abandonado. Justo aquí al lado hay otro que también es que tiene moho verde. O sea, también de la humedad y todo esto. O al techo cómo está. Como me pille el de seguridad. Madre mía, que ya me ha dicho varias veces que no. Bestial, ¿eh? Atención, los muros. Mirad. Telita, ¿eh? Esto mismo es lo que tiene el coche. Ay. Aquí viene otro coche. Esto es lo que tengo frente a mí. Estoy disimulando porque el de seguridad está muy cerca detrás, ¿vale? Por así decirlo. Así que ahora cortaré y no sé cuándo voy a volver a grabar. Vuelvo a estar en el ascensor de los maníacos, tío. Mirad. Yo no entiendo esto. He guardado muy todo el rato porque el seguridad me estaba mirando que no sacase nada y aquí hay vigilancia, así que corto ya y voy a la habitación. Muy triste la cena, lo sé, pero bueno, al final, esto que no sé qué es, unas peras que parecen manzanas, barquillos de chocolate y nada, unos cacahuetes y esto. Es que no había comida normal. Me sobrará para mañana, pero esta va a ser la cena. Una vez lavadas las manos, porque las tenía ya, yo qué sé, si por el ascensor, haber apoyado en las paredes o lo que sea, sucísimas. Vamos a probar la cena de hoy. Esto sé lo que es, por lo menos, y esto también.
Pero esto no tengo ni idea. Está súper hinchado. Esto es por la altura, ¿eh? Buah, sabe a comida de peces. Está bueno. ¿Sabe? A los cereales estos de miel, sabe igual. No sabe a pescado. No está mal. De verdad, qué triste esta cena. Iba a coger un cuchillo para pelar esto y solo hay cucharas y tenedores. Qué mal rollo, ¿eh? Así que, a mordiscos. Es como manzana y pera. Una mezcla insípida. No es una mezcla que no sabe nada. Qué raro. Se me ha quitado el hambre, ¿eh? He cortado pero he vuelto a grabar porque me ha pasado algo. He abierto esas dos cosas. Cacahuetes podridísimos. O sea, es eso que sabe a cacahuete pasado. Cuando te toca uno malo que dices qué asco, pues están todos así porque me he metido bastantes a la boca. He ido al baño a escupirlos todos. Y he abierto ahora esto que no lo he probado porque mirad qué pinta. Es que parecen mozos. O sea, huelen hasta rancios. No sé si probar uno, pero es que... Mirad qué color. Este lugar está podrido, pero literalmente. Bueno, pues ahora sí que sí. Hora de irse a la cama. Yo supongo que esa será la luz. Voy a probar a ver. ¿Ha sonado algo? Madre mía, tú. Buenas noches. Tío. O sea, no se ve nada, lo sé, lo siento. ¿Estáis escuchando? No sé, me golpearé, esperad. Qué narices. De madrugada, ¿eh? Se han puesto todos los perros a ladrar. Pero, ¿qué locura es esta? Y hay gente aún despierta, ¿eh? A ver, será sobre la 1:30 de la mañana. Flipo. Al cabo de pocos minutos, los perros se silenciaron de golpe y salí a la terraza para mirar qué pasaba. Hay un hombre ahí mirando a la nada. Ah, está con el móvil, creo. Es que estoy haciendo el hiperzoom con el móvil. Eso lo tienen todo tapado con cartones, esa ventana. O algo así parece. Por aquí estamos viendo todo el apartamento lleno de ropa. Todo es ropa. Tío, o sea, estoy haciendo un zoom bestia, ¿eh? Por eso se ve tan mal. Aquí tenemos a alguien que hace esta cosa linterna como yo. Se mete. Esa es la sombra de una persona. Tío, qué mal se ve ahora por la poca luz, ¿eh? Me voy a dormir. Oh, ahora la calidad ha mejorado sola. Oh, mirad ahí. Hay alguien tumba en la cama, creo. Bueno, ya está. Suficiente. Me voy a dormir. Otra vez. Ya empezamos como en el Hotel Clown este. Yo pensaba que este lugar iba a ser tranquilo, al menos no se escuchan cosas, o eso no lo he visto en los canales de YouTube que han venido a este lugar, pero hay alguien que está como triturando o no sé qué es, puede ser, es que parece una trituradora, pero son cerca de las 2 de la mañana, yo creo. Y lo peor de todo es que mañana me quiero levantar a las 6 de la mañana como muy tarde para grabar planos de dron del amanecer. Otro día que no duermo.
no se ve. O sea, se ven los edificios. Este hombre que hace despierto, tío, todavía. Otra vez sigue ahí. El hombre sigue en la posición de anoche. Dios, os prometo que son las 4 de la mañana. Mirad. Pero el hombre sigue como anoche. El vecino. Estoy flipando, bololo. Qué pasada, que no se ve lo que hay enfrente. Alucino. Esto es súper... Qué movida, tú. Mi cara de dormida. He podido dormir un poco porque el aparato ese que sonaba paró sobre las 3 o algo así. Creo que me he visto. Pero este hombre, ¿qué hace? 6:28. Como veis, he dormido nada y menos. O sea, de seguido habré dormido 40 minutos. Está lloviendo. No se ve, sigue sin verse nada, pero ahora llueve. La diferencia es que llueve. Espérate que está la luz del vecino encendida. Como siga en la misma posición. Ha habido un rayo, yo creo. ¡Oh! Tío, ahí sigue el hombre. Ahí sigue el hombre a las 6:30 de la mañana. Antes he grabado sobre las 4 con el móvil y estaba en esa posición. Y ahí sigue. ¿Pero qué le pasa, tío? Se mueve, o sea, no es que esté... No sé qué hace. Es que no sé qué puede estar haciendo. Está empezando a amanecer, pero es que no se ve absolutamente nada. Uy, va. Ha sonado una puerta. Quería grabar unos planos con el dron al amanecer, pero está lloviendo y no puedo, así que voy a tener que esperar. Voy a ver si duermo un poco más, porque fatal, la noche ha sido fatídica. Unos ruidos. No he grabado todas las veces porque es que si no tenía que coger el móvil, desvelarme más de lo que ya estaba. Uf, qué bestia. O sea, la experiencia de dormir no ha sido tanto como en el hotel Clown Motel, que eran sonidos de alguien que no había arriba, pero aquí eran unos... O había otro rayo, creo. No sé, todo súper extraño. Aquí es como todo surrealista, de verdad. ¿Cómo no? El hombre... Ahí va. El hombre no sé qué hace, se ha incorporado. Me puede ver en el espejo, ¿eh? Hay que tener cuidado. ¿Qué hace, tío? No sé qué hace. No entiendo nada. No entiendo nada. Creo que ya va siendo hora de despertar. Sigue todo nublado. Ya son las 7:30 de la mañana. Mirad, os giro. Y es que no se ve... Bueno, sí, en la cámara se ve la silueta. Ostras, qué paranoia, porque yo en realidad... O sea, si miro no veo nada, pero en la cámara sí que vemos algo. El hombre... Parece que ya no está. O sea que ha estado toda la noche despierto. ¡Wow! Increíble. Claro, estando en lo más alto... Ojo. La cosa es que ahora al hombre no le veo porque ha apagado la luz y no sé si sigue ahí o no sigue ahí. Claro, entra luz y a lo mejor la apaga, pero no veo nada por el reflejo. Oye, poco he hablado de cómo están las sillas. Mirad, están oxidadas por ahí. Ah, no, que es como piedra, vale, no he dicho nada. Bueno, igualmente están un poco desgastadas, pero es obvio. Normal por estar aquí fuera.
Pues nada, creo que lo que voy a hacer, estando como está el tiempo, que es que no, si vuela el dron no vamos a ver nada. Así que voy a bajar a desayunar y hago un poco de tiempo, pero es que tengo que salir porque hoy tengo que grabar 2 reportajes más. Que estoy en Malasia y hace un frío, o sea, me he puesto pantalón largo, pero es que no tengo sudadera, la tengo en el coche. Pero hace mucho, mucho frío, claro, estamos muy altos, pero a comparación con el resto de Malasia, esto es bestial. Hace frío, cosa que pensaba que no iba a decir nunca aquí en este país. Oh, mirad el tema del mo, ahí, y por aquí igual. Es que son edificios que dan escalofríos, ¿eh? O sea, son de película de terror japonesa, aunque esté en Malasia. No entiendo por qué, pero el ascensor se paró en la planta 13, sin que nadie de los que íbamos allí pulsase para parar en ese piso. Ups, tenemos un problema. Mucha lluvia y mucho viento. Acabo de bajar y no sé, me va a tocar esperar bastante para grabar algo, yo creo. Vaya tela. Escuchad el sonido del viento aquí, súper turbio. Se pierde ahí las nubes del edificio. A este paso creo que me voy a comprar algo ahí en la tienda, porque el restaurante creo que está cerrado. Y el tiempo que hace, muy acorde al lugar, la verdad. O sea, muy turbio todo, mira. No me había fijado en esa primera planta. Súper abandonada la fachada, ¿eh? Y me sorprende que apenas haya gente. Bueno, no sé si se me oye algo por el viento. Siendo casi las 8 de la mañana, ¿eh? Bueno, he encontrado este restaurante al final del todo. Ahora está lloviendo muchísimo fuera. Y creo que ponen desayuno, porque esto, no sé, tiene pinta de desayuno. Voy a probar a ver. Hay 2 personas. Ahí lo veo. Wow. Es agua del grifo. Uf. ¿Y cómo estarán las cañerías? He tirado todo. Oh. Bueno, ha sido un completo jaleo pedir el desayuno. Estas galletitas, o sea, ha sido todo por señas porque, claro, aquí no entienden el inglés, yo no les entiendo a ellos, estoy súper dormida, total, que todo por señas he conseguido estas 3 galletas, una se me ha caído al suelo, han dicho, no te preocupes, coge otra, y yo, madre mía, sintiéndome fatal, y luego he cogido un café té, que es, no sé, mezclan té y café, a ver cómo está. Ostras, qué bueno, muchísimo azúcar lleva, eso sí, pero está muy bueno. Vais a flipar las vistas que estoy viendo desde aquí, mirad. ¡Guau! Ahora sale... ¡Hola! El hotel de enfrente. ¡Guau! ¡Qué completa locura, eh! Bueno, voy a probar el desayuno típico de aquí. ¿Qué es esto? Supongo que es como musulmán. Sabe como hojaldre con azúcar. Sin más. Sin mantequilla, sin nada. Pero bueno. Pastita de mantequilla, típica, muy buena. Y esto de aquí, la mejor. De mantequilla, pero con más sabor, un puntito de sal. Qué rico. Todo este desayuno, las galletas y el café, 1 euro, 4 ringgits. Ringgits creo que se dice. Al despejarse el día, pude hacer algunas tomas tanto exteriores como a vista de dron. Las fuertes rachas de viento me obligaron a tener que aterrizar el dron rápidamente, y es cuando se me ocurrió volver a visitar los garajes con la luz del día. Pero no encontré mucho más que la noche anterior.
Eso sí, la decadencia que intentan ocultar en este lugar, aquí se vuelve indomable. Bueno, como habéis visto, ahora que he podido grabar desde fuera la fachada con luz, madre mía, hay un bloque que está totalmente dejadísimo las fachadas con moho verde, moho rojo, y luego otro que yo creo que lo están reformando. Así que parece ser que este sitio están intentando darle una nueva cara, por eso han cambiado el nombre de Amber Court a no sé cómo era, Resort Sun o algo así, que lo grabé anoche. Los seguratas ya saben que estoy grabando, así que cuanto antes deje de grabar mejor, porque al final son capaces de pillarme la tarjeta SD y decir hasta aquí. Antes de marcharme, quise disfrutar de las preciosas vistas que tenía, y es ahí cuando me di cuenta de cómo viven los inquilinos del Hotel Ambert. Ahora que se ha ido toda la niebla, fijaos en cómo están las ventanas de los vecinos. Es todo moho verde. A esta altura que, como veis, estamos en el piso más alto, pero yo pensaba que era ese bloque, el mohoso verde que he grabado antes con el dron. Y no, es que este también está... Mirad, si hay plantas que están completamente abandonadas. Mirad ese tendedero con moho verde también. Madre mía. Y mirando desde la última planta del Amber Court, la niebla se adueña del edificio. Los pasillos quedan en silencio, como si el hotel decidiera guardar su propia versión de la historia. Hemos sido testigos de tan extraño lugar, pero hay secretos que parecen resistirse a ser contados. Tal vez las voces, las apariciones y las leyendas no sean más que ecos creados por la sugestión. Quizás todo lo que hemos escuchado sobre este lugar sea un relato nacido del miedo y del misterio que lo rodea. O quizás esa misma duda sea lo que mantiene vivo el misterio del Amber Court.